muchas gracias por orar junto con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema llamado Mirando a Jesús. Amén. Lo cierto es de que nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesús. Amén. A mirarlo a Él por encima de todas las circunstancias. No con nuestros ojos quizás físicos, ¿no? Y sí ha habido personas que lo han visto al Señor ya en la misma palabra, igual personas en medio de generaciones, ¿no? La mayoría de nosotros quizás no lo ha visto con sus ojos naturales, pero sí lo podemos ver con los ojos espirituales. Amén. Amén. Y el Señor ponía y hablaba muy fuerte en nuestro corazón que realmente seamos capaces de mirarlo a Él, ¿no? Y escúcheme bien, aquel que fue traspasado. ¿De qué estoy hablando en esta mañana? Lo cierto es de que cuando entendemos, ¿no?, que delante de nosotros está uno que fue traspasado, que fue crucificado, es más fácil que podamos comprender por qué a veces nos vienen situaciones adversas, situaciones difíciles, ¿no? Y situaciones en las cuales pasamos el día a día. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, sea cual sea, no minimices, ¿no?, las cosas que te puedan llegar a pasar, porque todas son importantes delante del Señor. Él ponía en nuestro corazón de que seamos capaces de mirarlo a Él. Amén. En medio de la dificultad. Isaías 53, versículo 3 al 8, dice así: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Amén, hasta ahí vamos a leer. No, si uno lee, ¿no?, y uno analiza, uno se pone a pensar y decir: Señor, pero tú has pasado todo ese dolor. Tú quizás has sufrido tal cual como dice la Escritura. Has sufrido, recuerda, no sé si han tenido la oportunidad de estudiar o no lo han hecho. Yo te invito a que tú lo hagas. ¿Cómo era la crucifixión romana? Era terrible. Terrible, ¿no? Incluso el látigo que utilizaban para poder golpear la espalda de la víctima era algo desastroso, ¿no? A tal punto que arrancaba, ¿no?, la piel, ¿no?, a tal manera los tendones y los músculos estaban allá al descubierto. Imagínense después de más de 30 y tantos latigazos, ¿no? Dice que él sufrió cada uno de esos golpes, de esas heridas. Incluso dice, no abrió su boca, pero a tal punto que él nadie más lo podía reconocer, porque estaba completamente desfigurado, ¿no? Y después, no solo eso, sino que, acuérdense, una corona de espinas, eran espinas sumamente gruesas, ¿no?, que penetraban profundo, ¿no?, en toda esta parte, ¿no? No se imaginan cuál dolor se puede sentir que te horaden, ¿no?, los pies y las manos, ¿no? Y también que te arranquen la barba, ¿no? Y también, ¿no?, que seas quizás la vergüenza, ese momento de las personas. Y dice, nadie, al principio dice, ellas no lo leímos, pero dice, nadie escuchó el anuncio.
¿no? Nadie creyó así como él estaba esperando, ¿no? Y a veces, nos cansamos de servir, ¿no? Pero dice, en su generación, nadie lo tomó en cuenta en ese momento como hijo de Dios. Entonces, cuando pasemos por dificultades, por penas, por tristezas, yo te invito a que podamos mirar a la cruz. Y mirarlo a Él, aquel dice que llevó toda enfermedad, todo dolor, dice que no le correspondía a Él, pero igual Él lo llevó. Y a veces decimos, Señor, esta situación no me parece justa en mi vida, esta situación realmente no la quiero, qué sé yo, o es muy dolorosa para mí, o ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿No? Y Jesús era inocente, Él no merecía nada de eso, ¿no? El cuerpo que el Señor le dio aquí en la tierra, que era totalmente perfecto y guardado, fue realmente magullado, ¿no? Como no nos imaginamos que se pueda ver. Entonces, estamos delante de un Dios que sí sabe lo que es el dolor. Amén. Estamos delante de un Dios que sí sabe por cada lágrima que tú hayas podido experimentar o pasar. Estamos delante de aquel que llevó todo ese dolor y llevó toda el pecado del mundo, el castigo, dice que nos correspondía a nosotros, lo llevó ¿para qué? Para abrirnos un camino y para llevarnos otra vez a casa, con el fin de que podamos encontrar el camino. Y tú estás acá porque has encontrado el camino. Pero hay muchos más que necesitan encontrar el camino. Amén. Amén. Pero estamos ante un Dios que realmente sufrió todo lo que nosotros no nos vayamos a imaginar. Hay un salmo, el Salmo 22, hay una parte que dice, pero está hablando de la crucifixión. Imagínense cómo David había profetizado sobre eso años antes, ¿no? Y dice, yo soy gusano y no hombre, dice, ¿no? ¿A qué se refería? La palabra, esa palabra gusano, está hablando de un gusano que era rojo, así rojo como la sangre viva, ¿no? Cuando te sale sangre y ves un rojo vivo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo el salmista? Estaba diciendo, estoy lleno de sangre, ya no parezco un hombre. Así, más de lo que nos podemos llegar a imaginar, es lo que el Señor pasó. Y la pregunta es, realmente, delante de todo lo que Él vivió, nuestros problemas realmente son pequeños, ¿no? La situación que podamos estar pasando, el Señor no nos las ha dado porque no la vamos a superar. Sí la podemos superar, pero tienes que saber que Él sí sabe lo que estás sintiendo, y Él sí sabe lo que es el dolor, Él sí sabe lo que es la vergüenza, Él sí sabe además lo que es el abandono, Él sí sabe realmente todo lo que tú estás pudiendo vivir o o has vivido anteriormente. La mayoría de nosotros vivimos como si la cruz no existiera, ¿no? Decimos, no, digamos, yo, digamos, me alegro en el Señor, pero nos olvidamos de mirar a la cruz. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿no? Es un recordatorio, ¿no? Y decimos, estamos tomando la Santa Cena, estoy recordando de que yo, no, con esto, incluso él dijo, no, yo no voy a tomar de esta bebida hasta que yo esté contigo en el cielo, que la vamos a tomar juntos, ¿no? Es hermoso todo lo que el Señor Jesús dice y hace. Pero lo cierto es de que ese recordatorio es que sepamos y entendamos que Él derramó su sangre y fue molido, su cuerpo fue molido por nosotros. Y a veces no miramos eso, ¿no? Vivimos así, sin mirar a Jesús de esta manera, y nos olvidamos, ¿no? Y cuando nos sucede algo difícil, nos ofendemos a veces con el Señor, a veces nos victimizamos más, ¿no? Nos alejamos del Señor y se nos viene todo tipo de pensamientos, ¿no? Esto yo no me merezco, yo no soy digno, o mejor estaba sin el Señor en mi vida, ¿no? ¿En qué momento me he venido a acercar? Estaba mejor así, ¿no? Incluso hacemos nuestros conflictos más grandes de lo que en realidad son, ¿no? Y a veces tenemos hasta una actitud, y sale de nosotros una actitud a veces orgullosa ante el Señor, ¿no? Ante los problemas. Y hay algo que el Señor hablaba muy fuerte
en nuestro corazón. Escucha bien. Orgullo es cuando me ofendo si las cosas no salen como quiero o no salen a mi manera. Una vez más, escucha bien. Orgullo es cuando me ofendo si las cosas no salen como quiero o no salen a mi manera. Entonces, ahí podemos identificarlo y decir, no, si yo, no sé, me alejo del Señor o me enojo, no, hay algo que quizás el Señor tiene que quebrar, ¿no? En nosotros, para que realmente podamos conocerlo tal cual es, ¿no? Realmente, cuando nosotros nos acercamos al Señor con humildad, su poder se manifiesta en todos los sentidos, ¿no? Y nosotros ya somos capaces, ¿por qué? Porque le decimos, Señor, no a mi manera, sino a tu manera. Entonces ahí mi orgullo es quebrado, ¿no? Porque, ¿qué decimos? No, yo sé lo que es mejor para mí, yo sé lo que debería hacer, yo sé lo que debería pasar en mi vida o lo que debería suceder. Entonces vas poniendo todos esos pensamientos porque queremos tener el control de nuestra vida. Pero cuando nos deshacemos de eso y le digo, Señor, no a mi manera, sino a la tuya, realmente el Señor puede obrar ahí en su poder. Amén. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Y acá este versículo, como muchos otros, nos dice, nada hagamos por vanagloria. Miremos a Él. Aquel que realmente fue crucificado. Digamos, Señor, no tengo yo por qué gloriarme de nada. Tú pagaste todo, más bien yo soy el que te debe a ti. Esto pasa igual con el perdón. A veces no podemos perdonar o nos rehusamos a perdonar porque no estamos mirando a la cruz y vivimos todavía esclavos del resentimiento, del dolor, sin darnos cuenta que la deuda que nosotros debemos es mucho mayor. Mateo 18:31 dice, esta es una de las parábolas que más me gustan, me bendicen, espero que igual sea así para ti, porque es la historia de dos consiervos que debían dinero, ¿no? Y al final, ¿no? El rey, ¿no? El Señor en realidad lo perdona a uno que le debía mucho, ¿no? Y le perdona la vida, entonces él se va feliz, ¿no? Y él está caminando por la calle y se encuentra con otro de sus consiervos que le debía una cantidad mínima, ¿no? Y le dice, págame, y dice, no, le dice, ¿no? Y lo mete a la cárcel sin compasión alguna. El versículo 31 dice, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esto realmente a mí me bendice porque yo digo, Señor, no puedo no perdonar. Tú me has perdonado más. No, y si alguien me ofende, si alguien habla contra mí, si alguien, no sé, me lastima, yo tengo que perdonar porque a mí me han perdonado una deuda más grande. Ahora, si no tenemos esa conciencia, es porque no estamos mirando al Señor. Es decir, no, a ver un ratito, hay alguien que ha muerto en la cruz. Hay alguien que ha pagado una deuda. Yo debía, realmente no debería haber pasado, yo debería haber estado en esa cruz por mis pecados, porque hay una ley no universal, la paga del pecado es muerte, pero ha habido alguien que me ha perdonado. No, y a veces no comprendemos ese perdón. Entonces alguien nos hace algo y yo no le perdono, ¿no? Y dice, no, ¿por qué? Porque no es justo, etcétera, todas las cosas que se nos puede ocurrir. Pero si nosotros miramos y decimos, no, un momento, hay alguien que me perdonó una deuda mayor. Así que hoy vamos a perdonar, amén. Yo te invito a que lo hagas. Yo sé que hay cosas que son sumamente difíciles, pero quiero que esta mañana te enfoques en mirar la cruz y dejar que Él trabaje en tu vida. Amén.
Vamos a ver otro versículo sobre el perdón, Lucas 7:41. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Había una persona consciente, él me ha perdonado. Fue, se arrodilló, en medio de todos eran, en ese tiempo, la cultura machista era mucho más fuerte, una mujer no podía acercarse hacia un hombre, menos tocarlo, no podía. Pero a ella no le importó lo que había, se arrodilló, empezó a llorar, a pedirle perdón, seguro estaba confesando, decirle, Señor, aquí está mi vida. Dice que se le secaba con sus cabellos, le ungía con perfume y lo besaba y estaba ahí a sus pies, ¿no? Y todos empiezan a criticar esa actitud, pero el Señor Jesús defiende y le dice, saben que ella está consciente y ella ama mucho porque se le perdonó mucho. Amén. Nunca hay algo que el Señor pone en mi corazón. Si hay pecados muy fuertes que has cometido aún siendo cristiano y tienen alguna culpa, yo quiero que mires la cruz, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Miren, el Señor murió por nosotros sabiendo que le íbamos a fallar. ¿O no? Por ejemplo, yo sí, ¿no? No puedo decir, no, me he convertido en no, para nada. Todos nosotros hemos fallado de alguna manera. Entonces Él murió y recibió todos esos latigazos y toda esa muerte atroz sabiendo que íbamos a fallar. Pero lo dijo, no importa, vale la pena, porque yo sé que algo en su vida va a volver a mí. Aunque le cueste el camino, va a volver a mí. Amén. Así que hay que perdonar en todo sentido y saber que Él nos ha perdonado. Amén. Ahora dice la Escritura, porque amó mucho, ¿no? Dice, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, cuando nosotros sabemos y estamos conscientes que Dios nos ha perdonado, amamos al Señor, pero muchísimo. Decir, gracias Dios. Gracias porque me has perdonado absolutamente todo lo que he podido hacer. Y esto también llega al segundo punto, y con esto ya vamos a ir acabando, que quiero decirte en esta mañana. Nosotros también tenemos que mirar a Jesús para poder descansar en Él. Mientras dejamos que Él pelee nuestras batallas, tenemos que conectarnos con Él y tenemos que amarlo. Y el Señor hablaba sumamente claro, ¿no? O sea, no te puedo decir cuán claro estaba. Y el Señor decía, yo quiero que la iglesia acabó, me ame. Me ame así con locura, ¿no? Me ame así con consciente, decir, Señor, tú has muerto por mí en la cruz. Me has perdonado tanto, Señor, te amo tanto. Te agradezco, ¿no? Porque sé que aunque estoy pasando una situación difícil, yo te amo, Señor, porque sé que tú has pagado un precio por mí. Y yo te amo de esta manera. Y lo que Él nos está llamando es amarlo y a sentirnos tan cómodos en su presencia. Juan 17:26 dice así, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dice, el amor con que el Padre amó al Hijo esté también en nosotros, para amarlo a Él. Para amarlo y decirle, Señor, realmente quiero que tú seas el único en mi vida.
¿no? Y realmente nos esforcemos en adorarlo, nos esforcemos realmente en hacer del Señor lo más significativo en nosotros, aprendamos a descansar en Él, ¿no? Realmente para poder descansar en Él, escúchame bien, lo que tienes que hacer y lo que debemos de aprender cada uno de nosotros es conectarse con Él. Amén. Sin interrupciones, sin celulares, sin televisiones, no poner quizás horarios, si tienes quizás hijos pequeños, yo sé que es difícil, incluso hijos grandes, ¿no? Porque algunos papás dicen, no, yo tengo a jóvenes que están en la segunda adolescencia, ¿no? O han pasado la primera, pero ya digamos, viene una segunda, ¿no? Entonces son dependientes, dicen, no tengo tiempo para nada, o el trabajo te consume, pero a tal punto, si tú pones una firmeza en tu vida y das a conocer a tu familia y dices, miren, de esta hora a esta hora yo soy de Dios. Amén. Y cierra las puertas de tu habitación, acércate a Él y concéntrate. ¿Y sabes qué? ¿Qué tienes que hacer? Amarlo. Nada más. Amén. Ahora uno dice, ¿cómo lo amo? Yo lo amo. Y te tratas de contar, ¿qué es lo que podemos hacer para mostrarle ese amor? Es adorarlo en espíritu y en verdad. Es orar, incluso las oraciones ya no se vuelvan tan solo peticiones, sino una conversación y una carta de amor. ¿Y cómo puedes empezar? Con Isaías 53. Señor, tú has muerto por mí. Señor, tú has sido desfigurado. Señor, tú has recibido todo el mal en ti. Gracias, Dios, gracias. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, cuando nosotros comenzamos a amarle, todas nuestras heridas van a ser sanadas. No hay herida que no vaya a ser sanada. No hay algo que esté flojo en tu vida que Él no lo va a arreglar. Porque cuando tú te acercas a Él, te acercas a Jesús, es tan bella su presencia. Él es tan glorioso que te transforma. Que con su gloria, con la luz de su corazón te alumbra, que te sana, que te toma, porque tú has sido creada para Él. Intentamos llenar el vacío con otras personas, con los miembros de nuestra familia. Cuando nos fallan, les echamos en cara, ¿no? Pero después nos damos cuenta que no tienen la capacidad de amarnos como nosotros necesitamos, porque no fuimos creados para que ellos nos amen, sino para que Él nos ame. Y si tú encuentras esto, vas a encontrar el sentido a tu vida, que tú le perteneces a Él. Amén. Y Él ha muerto por ti, y Él no se arrepiente, y Él no va a dejar a un lado nada de lo que Él ha podido hacer por ti. Sus promesas están para tu vida, ¿no? Y realmente tenemos que hacerlo. Y además, ¿qué tienes que hacer? Escúchame bien, disfrutar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste de su presencia? Y hay personas que me dicen, mira, hace mucho tiempo atrás, otras personas, yo no sé cómo disfrutar de Dios. Yo quizás me acerco y solo siento culpa, rechazo. No es así. Tienes que conocer al Dios de amor, al que sana, al que restaura. Y te está hablando una persona que sí lo ha vivido. Amén. Que cuando merecía un castigo, no le dio un castigo. Le dio misericordia, le dio compasión, le dio fuerza, le dio aliento. Entonces, ese Jesús es el que está delante de ti. Amén. Y Él es el que quiere amarte y disfrutar de su salvación, disfrutar de Él, ¿no? Ahora, si no sabes cómo, dile, Señor, atráeme a ti. Pídeselo, dile, Señor, quiero conocer a aquel Dios que me han dicho el domingo en la iglesia, que es así de grande, es así de bello, es así de hermoso. Señor, quiero conocerte por mí mismo. Y el Señor te va a llevar a eso, amén. Ahora, lo cierto es de que ahora, en esta circunstancia, podemos darnos el lujo de rechazar al Señor. De decir, no tengo tiempo, no, estoy ocupado. Cerrarle la puerta una y otra vez, cerrarle la puerta una y otra vez. Hacerse loco cuando nos está hablando, quiere sanarnos o quiere, no sé, podemos poner muchas cosas. Pero escúchenme bien, un día ya no vamos a tener tiempo de eso, porque cuando estemos delante de Él ya no nos vamos a poder esconder.
vamos a tener que darle cuentas. Amén. Y vamos a tener que decirle, sí, Señor. Entonces es mejor desde ahora. Es un llamado a generaciones, a naciones. Amén. Y llama a todos los que puedas. Es un llamado a esta generación, es un llamado al mundo entero. Es decir, no tenemos el tiempo que nosotros queramos, sino hay un tiempo determinado. Todo se hizo bajo el cielo con un tiempo determinado. Y ahorita podemos rechazar, podemos cerrarle la puerta a Jesús, pero un día vamos a estar delante del trono y no lo vamos a poder hacer. Vamos a estar con Él cara a cara. Ahora ahí está, si vas a ser su hijo o no. Él va a decir, si Él es mi hijo o ella es mi hija. Y te da la bienvenida. ¿Por qué? Porque aquel que fue humillado en la cruz ya no lo va a hacer más. Va a ser exaltado. Amén. Y dice, es tan fuerte esa parte, ¿no? Que se compara, muchos teólogos lo comparan cuando José, ¿no? ¿Se acuerdan que fue vendido por sus hermanos? Pero cuando él se da a conocer, dice, se dio a conocer, dice que ellos empezaron a temer. Pero la palabra exacta dice, ellos se aterrorizaron, decir, está vivo. Lo hemos vendido, lo hemos hecho esto, no sabe todo lo que hemos planeado. Y con odio lo hemos rechazado. Pero dice que él se da a conocer y dice que tenían pavor de estar delante de él. Y Jesús así va a ser glorificado. Amén. Entonces más realmente decirle, Señor, yo quiero estar de aquellos que te han abierto el corazón. Yo quiero ser de aquellos que realmente hoy te dicen que sí. Hoy aceptes invitación. Amén. Ponte de pie en este momento.